Fiñana es el último municipio de Almería por el que transcurre el Camino Mozárabe de Santiago, antes de su entrada en la provincia de Granada. De nuevo, Fiñana se ofrece como frontera. Llegarás a Fiñana siguiendo el Camino Real en el término municipal de Abrucena. Ese camino que, de algún modo, es reeditado por el Camino Mozárabe de Santiago a su paso por Almería. Volvemos a seguir el río Nacimiento. No recorreremos gran distancia hasta alcanzar el desvío que nos lleva a la localidad de Fiñana, localidad que divisamos distribuida en la colina que, de algún modo, argumenta su fundación. Como siempre, diferentes señales te guían por el camino. Entramos a Fiñana por la calle Huertas, para ingresar definitivamente en la trama urbana de Fiñana por la calle de las Cruces. Fiñana es una de las fronteras occidentales de la provincia de Almería y el último lugar almeriense de ese corredor que se extiende en el curso alto del río Nacimiento, río que nace en Sierra Nevada. La ubicación del municipio de Fiñana posibilita su diversidad paisajística. Al norte, la solana de la Sierra de Baza. Al sur, la umbría de Sierra Nevada con el Almirez, superando los 2.500 metros de altura. En el valle, el municipio de Fiñana se extiende por el Llano de Abla, también conocido como Pasillo de Fiñana. El pueblo de Fiñana se asienta sobre una pequeña meseta que le permite acercarse a los 950 metros de altura. Como en el caso de Abrucena y Abla, municipios vecinos, la cuenca de Sierra Nevada del municipio de Fiñana ofrece elementos etnográficos de primer orden, siendo habituales los molinos que aprovechaban los cursos de agua que derramaba Sierra Nevada en su deshielo o los que emanaban de nacimientos. A los restos de esos molinos se suman los de fábricas de luz que aprovechaban la fuerza de las corrientes como fuentes de energía, evidentemente hidráulica. Los molinos de viento sirven de metáfora del paso del tiempo, sustituyendo la fuerza del viento a la de las corrientes de agua, debilitadas entre milenios por un cambio que algunos niegan, a pesar de su evidencia. Acequias, acueductos y construcciones vernáculas salpican un paisaje propio de un hábitat disperso que, de algún modo, acercaba la residencia a su sustento. El paisaje nos ofrece distintos lienzos, destacando el que tiñen las encinas que conforman unas dehesas que contrastan con la cruda y descarnada belleza de los Badland, esos que jalonaban el curso bajo del río Nacimiento y el curso medio del río Andarax en otros lugares del Camino Mozárabe a su paso por Almería. Como suele ser habitual, una colina es lugar de asentamiento. En Fiñana fue Olila la colina que se ofreció como estupendo mirador a las dos sierras que marcan el pasillo de Fiñana. En la actualidad, la calle de las Cruces, esa que bordea esa colina y que nos ha servido de entrada al pueblo de Fiñana, es uno de los miradores que nos permiten mirar a la umbría de Sierra Nevada. El que mira también dirige su vista a la Sierra de Baza, recordando los caminos de herradura que recorrían a diario arrieros que fueron y ya no están. Otros puntos de las calles de esta colina también se ofrecen como estupendos miradores. Es el caso de la calle Mirasierra o la calle Olila, la que nos recuerda la importancia de esta colina. Descendemos desde cualquiera de estos puntos a la avenida de Andalucía para seguir nuestro camino ascendiendo hasta la calle Real. Al final de esta calle
nos encontramos con un lugar de encuentro de fiñaneros y fiñaneras, los Caños de Jesús. Frente a estos caños, encontramos la mezquita almohade de Fiñana, hoy ermita de nuestro Padre Jesús Nazareno. La mezquita se construye entre el siglo XII y XIII. En su interior pueden observarse las yeserías almohades, siendo unas de las mejores conservadas de toda la península. Esta ermita se convierte en 1504 en la primera iglesia de Fiñana. Una vez Fiñana pasa a formar parte de la Corona de Castilla. Entonces se conocía como la Iglesia de Santiago. Seguimos por la calle Vistillas hasta la calle Santiago. La portada de la Iglesia de la Anunciación domina la Plaza de la Constitución, plaza ovalada en la que también se encuentra el ayuntamiento. La Iglesia de la Anunciación se construye en primera instancia desde 1540 bajo la dirección de Simón de Moya y Juan García y la supervisión del Cabildo de Guadix. El 1 de junio de 1569, las obras se dan por finalizadas. 10 días después, el templo se incendia en la rebelión de los moriscos. Si no has visitado otros lugares del camino o no has visto lo que allí te hemos contado, te recordamos que tras la reconquista cristiana de finales del siglo XVI, los antiguos musulmanes fueron obligados a convertirse al cristianismo para evitar ser expulsados. Las familias moriscas eran familias musulmanas convertidas al catolicismo. Fruto de las tensiones entre cristianos viejos y moriscos, se produce la rebelión de los moriscos y posteriormente su expulsión. Juan de Urrutia reconstruye la armadura mudéjar siguiendo el patrón de la iglesia de Santiago de Guadix. Las obras de reconstrucción concluyen en 1592, combinando elementos del mudéjar con elementos renacentistas, resultando estos últimos muy evidentes en la portada de la iglesia. Continuamos hacia otro punto de interés. Pasamos bajo el arco que nos lleva a la Cuesta del Mesón. Retrocediendo varios siglos en la historia de Fiñana, nos dirigimos a la Alcazaba de Fiñana. Construida antes del siglo IX, esta fortaleza es muestra de la importancia que tuvo Fiñana como lugar de vigilancia del paso entre Almería y Guadix. Hoy es posible acceder al monumento, constituyendo un magnífico mirador. No es el único vestigio árabe que encontramos en el pueblo de Fiñana. Un paseo por las calles del barrio de la Alcazaba o por las del barrio de la Cruz nos permite acercarnos al urbanismo de aquel tiempo. Otra obra que muestra la propiedad de la Fiñana musulmana es el aljibe que hoy sirve de sala polivalente. Entre otras actividades que hablan de la importancia de la Fiñana musulmana, encontramos referencia a los pañuelos de seda denominados alfiñames, elemento que acredita la importancia que las moreras tuvieron en el paisaje almeriense y la importancia que la industria de la seda tuvo en estos lugares. La torre del reloj o el reloj de la torre es otro elemento que destaca en el municipio de Fiñana. En la calle Sol, el ayuntamiento promovió hace años un museo etnográfico. También existe un centro de interpretación del medio natural. Volvemos a la Cuesta del Mesón, calle que nos conduce a la calle Cerro Alegre, donde caminamos entre olivos. Nos dirigimos al último lugar del camino mozárabe de Santiago a su paso por Almería. Nos dirigimos hacia la venta ratonera. Esta venta recibe su nombre por el oficio de su promotor. En 1860, Bernardo Bueso manda construir la ermita. Lo hace como importante propietario minero,
tras dejar atrás su antiguo oficio, el de fabricante de jaulas para ratones. Otra venta junto al Camino Real, ese que rememoramos en el paso del Camino Mozárabe de Santiago por la provincia de Almería. Concluye en este punto el paso del Camino Mozárabe de Santiago por la provincia de Almería, entrando en los tramos del camino que transcurren por la provincia de Granada.